Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno con uno de los pensadores más influyentes y también más polémicos de la historia moderna. Nos vamos a sumergir en el mundo de Karl Marx para entender de verdad cómo veía él la sociedad, la economía y la historia. Para entender su pensamiento vamos a seguir un viaje en 5 etapas. Empezaremos por algo muy personal, la experiencia del trabajador. Luego subiremos a las ideas que nos rodean, para después bajar a la base económica, que según Marx lo mueve todo. Descubriremos de dónde sale el dinero y acabaremos con la solución que él propuso. ¿Listos? ¡Vamos allá! Y para arrancar, una pregunta que seguro que a más de uno le suena. Esa sensación de esforzarse un montón cada día, pero sentir que ese trabajo no te pertenece, que no es tuyo, como si fueras una pieza más de un puzzle que ni siquiera has diseñado. Bueno, pues que sepamos que Marx le puso un nombre muy específico a este sentimiento. Y ese nombre, esa palabra clave, es alienación. Ojo que para Marx esto no es simplemente sentirse un poco quemado o desmotivado. No. Es la condición fundamental de la persona que trabaja dentro del sistema capitalista industrial. Vale, vamos a profundizar en esto. Marx partía de una idea muy potente. Para él, trabajar, o sea, transformar la naturaleza con nuestras manos y nuestra mente, es lo que nos hace humanos. Es nuestra forma de expresarnos. ¿Pero qué ocurre en la sociedad industrial? Pues que todo esto se invierte. El trabajo deja de ser una forma de realización para convertirse en una obligación, en algo ajeno que nos hace sentir como extraños. Y lo interesante es que Marx no se queda ahí, sino que lo descompone en 4 niveles. Primero, la alienación del producto. Fabricas algo que, en cuanto lo terminas, ya no es tuyo. Segundo, la alienación de la propia actividad de trabajar. No eliges qué haces ni cómo, es una imposición. Tercero, y esta es la más profunda, la alienación de uno mismo. Dejas de ser una persona para convertirte en una pieza más de la maquinaria. Y por último, la alienación de los demás, porque el sistema te empuja a competir con el resto en vez de a colaborar. Claro, esto nos lleva a una pregunta que es casi obligatoria. Si la situación es tan mala, tan deshumanizante, ¿por qué la gente la acepta? ¿Por qué no hay una rebelión constante? Y aquí es donde Marx introduce un concepto que es, de verdad, fascinante: la ideología. Para explicarlo, Marx usa una metáfora que se entiende muy bien, la de un edificio. La base del edificio, los cimientos, es la economía, la infraestructura. Y sobre esos cimientos se construye todo lo demás: las leyes, la cultura, la religión, la moral, todo. A esto lo llama la superestructura. ¿Y cuál es su función? Pues básicamente proteger y justificar esos cimientos económicos. Y aquí está la clave del asunto. La ideología funciona como unas gafas que nos ponemos y que distorsionan lo que vemos. Hace que un sistema que, según Marx, esta explotación, nos parezca algo normal, natural, incluso lo único posible. No es tanto una conspiración, sino un mecanismo mucho más sutil que nos lleva a pensar que las cosas son así. Entonces, si las superestructuras son las ideas que lo justifican todo, Marx nos dice, vale, para entender de verdad cómo funciona el mundo y la historia, tenemos que mirar de abajo. Tenemos que ir a los cimientos, a la base económica, a la infraestructura. Esta infraestructura es el auténtico motor de todo, y está formada por 2 cosas. Por un lado, las fuerzas productivas, la tecnología, las máquinas, las materias primas, las fábricas, y por otro, las relaciones de producción, que en el fondo responden a una pregunta muy sencilla: ¿quién es el dueño de todo eso? Y es que, de esa pregunta sobre quién es el dueño, nace el concepto central de toda su teoría de la historia: la lucha de clases. Para Marx, la historia de la humanidad no va de reyes, ni de batallas, ni de grandes ideas, no. La historia de la humanidad es la historia del conflicto permanente entre los que son dueños de los medios de producción y los que no tienen nada más que su fuerza de trabajo para vender. Y esta tabla lo resume de una forma genial. Fijaos, este conflicto ha sido una constante. En la antigüedad la movida era entre amos y esclavos, en la Edad Media entre señores feudales y siervos, y en el capitalismo la lucha es entre la burguesía, los dueños de las fábricas y del capital, y el proletariado, la clase trabajadora. Cambian los nombres, cambian las épocas, pero según Marx, la dinámica de fondo, la de la explotación, sigue siendo la misma. Muy bien. Ya hemos visto la alienación, la falsa conciencia y la lucha de clases que mueve la historia. Pero vamos a lo concreto. ¿Cómo funciona exactamente esta explotación en el capitalismo? Dicho de otro modo, ¿de dónde demonios sale el beneficio del empresario? Pues la respuesta de Marx a esa pregunta es esta palabreja: la plusvalía. Este es el corazón de su crítica económica. Y explicado de forma muy simple, es el valor que un trabajador crea por encima de su propio salario. El valor que genera y que no se le paga. Vamos a verlo con un ejemplo que lo deja clarísimo. Imaginemos una jornada de trabajo normal.
de 8 horas. Durante esas 8 horas, un trabajador está generando valor. Con su esfuerzo, su tiempo y su habilidad, crea en valor equivalente a esas 8 horas de producción. Ahora bien, el empresario no le paga el valor de esas 8 horas, le paga un salario. Y ese salario, según Marx, equivale a lo que el trabajador necesita para subsistir, para comer, tener un techo y volver al día siguiente a trabajar. Imaginemos que para cubrir eso basta con el valor creado en, digamos, 3 horas. Y aquí está el kit de la cuestión. ¿Qué pasa con las otras 5 horas de trabajo? Pues ese es trabajo no pagado. Esa es la plusvalía. Es el valor extra que el trabajador ha creado, que el capitalista se apropia y que se convierte directamente en su beneficio. Para Marx, este es el gran secreto de la acumulación de capital. Después de diagnosticar todo esto, la alienación, la explotación a través de la plusvalía, Marx, claro, no se queda en el análisis, propone lo que él creía que era la conclusión lógica e incluso inevitable de todo este proceso histórico. Marx pensaba que el propio capitalismo, al agrupar a tantos trabajadores y al hacer la explotación tan evidente, estaba cavando su propia tumba. Y el camino para superarlo pasaba por 3 etapas. Primero, una revolución del proletariado para tomar el poder. Segundo, una fase de transición, que él llamó la dictadura del proletariado, para desmontar por completo el sistema capitalista. ¿Y el objetivo final de todo esto? Pues el objetivo final era el comunismo. Una sociedad en la que los medios de producción, las fábricas, las tierras, la tecnología, ya no fueran de propiedad privada, sino de toda la comunidad. Si nadie es dueño de eso, desaparecen las clases sociales y, por lo tanto, la explotación. Para él sería el fin de la alienación y el momento en que el ser humano alcanzaría por fin su plena libertad. Y con esto cerramos este viaje por las ideas clave de Karl Marx. Su pensamiento, como vemos, ha sido y es súper influyente, pero también ha recibido críticas feroces. Más allá de estar de acuerdo o no con él, la pregunta final que nos deja yo creo que sigue resonando con mucha fuerza hoy. ¿Cuánto de su análisis sobre la desigualdad, la alienación o el poder de la ideología nos sirve para entender el mundo en el que vivimos? Si este repaso te ha resultado interesante y quieres seguir dándole vueltas a las ideas que han dado forma a nuestro mundo, no dudes en seguirnos en TikTok y en YouTube. Muchas gracias por acompañarnos.